Bé, bon dia, vaig començant. Moltes gràcies en primer lloc a l'Ajuntament de Terrassa per haver-me convidat. És sempre un plaer venir a la ciutat i moltes gràcies a més per haver-me convidat en aquesta taula amb el Pedro i amb l'Isma, que ja fa molts anys que fem un recorregut comú. Per tant, serà un plaer poder debatar amb ells i també amb molts de vosaltres amb els que efectivament ja fa molts anys que fem aquest camí. Seguint l'exemple de l'Isma, canviarà al castellà per les mateixes raons. Bien, mientras se carga la presentación os cuento un poco. Yo leía el subtítulo de la mesa redonda que tenemos ahora y veía que en realidad se hablaba de nuevas formas de participación, retos y oportunidades, pero en realidad había ahí un montón de temas, que si gobernanza, que si transparencia, que si TIC, que si redes sociales. Por tanto, pensé, lo que puedo hacer para empezar a plantear algunos temas y completar lo que mis compañeros van a decir es explicaros un proyecto sobre transparencia, gobierno abierto y redes sociales en Cataluña que estamos llevando desde SADE. Este es un proyecto que, como bien decía antes, tanto Nacho como Jordi, quiere pasar de la teoría a la práctica. Es decir, está clarísimo, yo creo que a nadie le queda dudas de que el gobierno abierto tiene muchísimos potenciales, tiene muchísimos beneficios, pero en ESADE queríamos ir más allá de nuestro rol de teorizadores y queríamos saber qué es lo que está ocurriendo realmente en las administraciones y qué es lo que está ocurriendo realmente en el territorio. Por tanto, planteamos un proyecto para preguntar tanto a la Generalitat de Cataluña como a los municipios, y sabemos que nos hemos dejado administraciones por el camino, pero realmente no dábamos abasto a todos, por tanto pensamos empezar por estos dos niveles de gobierno, preguntando, como os decía, a estas administraciones algunas cuestiones relacionadas con el gobierno abierto, con la transparencia y con las redes sociales. Lo hemos hecho de una manera colaborativa, como no podía ser de otra manera. En el caso de la Generalitat de Cataluña, la consulta ha sido posible gracias a la Dirección General de Atención Ciudadana y en concreto a Jordi Graells, que es quien nos ha abierto las puertas. Y en el caso de los municipios, la consulta a los 823 municipios que forman parte de este consorcio ha sido posible gracias a Local Red y en concreto a Lluís Just, ambos presentes en la sala. Me voy a saltar toda la parte de teoría sobre el gobierno abierto en la que hemos basado el estudio, porque en realidad no voy a contaros nada nuevo de lo que ya os ha contado Nacho antes. Son las mismas premisas, son los mismos beneficios, son las mismas potencialidades. Por tanto, paso directamente a este estudio. En concreto, lo que os voy a contar hoy, que además plantea bastantes interrogantes, es lo que nos ha permitido llevar a cabo el estudio cuantitativo, son los resultados de las entrevistas en profundidad que realizamos a expertos, tanto en Cataluña, en el Estado español como a nivel internacional, sobre cuestiones relacionadas con estos tres términos, transparencia, redes sociales y gobierno abierto, y que, como os digo, nos permitieron después plantear el estudio cuantitativo y obtener, y ahora mismo ya tenemos los datos y estamos interpretándolos, obtener toda la información adicional que hemos obtenido y que nos está contando qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y ya os avanzo que, a pesar de todo lo positivo que se ha ido diciendo hasta el momento en esta interesante mañana, hay un gap, hay una brecha entre las potencialidades del gobierno abierto y lo que realmente estamos haciendo y se está obteniendo en el territorio. El proyecto, se me olvidó decirlo, se ha financiado por el Programa de Innovación y Calidad Democrática del Departamento de Gobernació y Relacions Institucionals de la Generalitat de Cataluña. Esto es importante decirlo porque es un programa, como muchos de vosotros ya sabéis, que precisamente está apoyando estas iniciativas de investigación sobre gobierno abierto, con este objetivo, el poder realmente ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Ahí tenéis las preguntas de investigación que nos hemos planteado, como os comentaba, muy relacionadas con
aterrizar lo que está ocurriendo en términos de gobierno abierto. En primer lugar, cuáles son las relaciones entre los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y legitimidad en las administraciones públicas catalanas. Y esto nos interesaba especialmente porque, como luego os contaré de nuevo, más allá de que el gobierno abierto es bueno per se, en principio podría parecer, como se nos está diciendo, el gobierno abierto parece ser que tiene, o al menos teóricamente, relaciones con o impactos, efectos en términos de rendición de cuentas y legitimidad. Y muchas administraciones públicas están poniendo en marcha actuaciones de gobierno abierto precisamente porque esa transparencia y esa participación al final va a resultar en una mayor legitimidad de los gobernantes. Por tanto, es importante estudiar si esto es así en la práctica o no. También nos interesaba conocer cuál es la estrategia tecnológica que se utiliza para conseguir una mayor apertura en términos de transparencia y qué papel juegan, si es que juega alguno, la tecnología. Y puede parecer muy obvio, ya me estoy adelantando algunos resultados, que la tecnología juega algún papel, pero también os voy a decir una cosa, que más de un 30% de los ayuntamientos, en concreto de los ayuntamientos que contestaron que estaban poniendo en práctica actuaciones de transparencia, no están utilizando las tecnologías y tampoco las redes sociales para ser más transparente. Por tanto, sí que es cierto que el gobierno abierto muchas veces y en muchas ocasiones está relacionado con una utilización intensiva de las tecnologías, pero no siempre. Y por eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque no significa que las administraciones públicas, por no utilizar intensivamente la tecnología, no estén intentando ser más transparentes. Una tercera pregunta es cómo se valora el impacto que tiene la utilización de las redes sociales en el grado de apertura de las administraciones públicas catalanas. En definitiva, realmente todos esos beneficios que nos comentaba Nacho al principio de la mañana, realmente está ocurriendo, hay más participación, hay más colaboración, hay más transparencia. ¿Y en qué notamos que eso es así? Y finalmente, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? Es una mesa de retos y de oportunidades. Las oportunidades se han expuesto ampliamente. Yo también voy a hacer referencia a los retos, aquellos aspectos en los que todavía hace falta seguir invirtiendo. Como os digo, una única cosa de la perspectiva teórica, si queréis, nos hemos basado entre diferentes aspectos en la corriente introducida, entre comillas, por ISMA de innovación abierta o de innovación social abierta, y el gobierno abierto para nosotros, entre otras corrientes, bebe también de todas estas cuestiones que comentaba ISMA. Todo esto, nada, me paso toda esta parte más teórica. Y empezamos con las conclusiones que hemos obtenido de esta primera parte del estudio y que voy a completar con las que ya tenemos de la parte cuantitativa. En primer lugar, existe un acuerdo superficial sobre el concepto de gobierno abierto, pero hay énfasis en diferentes ideas. En términos generales, para todo el mundo, el gobierno abierto se define en función de lo que nos dijo Obama, transparencia, participación, colaboración, pero también resulta que en la práctica hay diferencias con respecto a estos conceptos. Por ejemplo, para algunos el gobierno abierto es meramente transparencia y en este sentido, sobre todo, no quiero decir se confunde, pero sí se relaciona el gobierno abierto con la apertura de datos. Hay muchas administraciones para las que hacer gobierno abierto, implementar gobierno abierto, abrir un gobierno, implica solo y únicamente abrir sus datos. Hay también el contrario, el otro extremo, aquellas administraciones para las que hacer gobierno abierto es abrir los canales de participación. Por tanto, centran sus iniciativas, centran su estrategia de gobierno abierto en estrategias de participación. Existen allí los dos conceptos, gobierno abierto como transparencia, gobierno abierto como participación, sin relación entre ellos, curiosamente. Una segunda idea, el gobierno abierto como técnica de gestión versus el gobierno abierto como cambio de paradigma. Para algunas de las personas consultadas es clarísimo que el gobierno abierto es una técnica de gestión adicional y, sobre todo, en términos de lo que nos decía Isma antes, para ser más eficaces y para ser más eficientes hay que abrir el gobierno. Es un tema racional, si queréis. Mientras que para otros es un cambio de paradigma político, social, cultural. No había ahí demasiado consenso, tampoco se sabía muy bien eso que significaba el cambio de paradigma. Pero como mínimo uno entendía que no era solamente una técnica interna de gestionar mejor.
Os cuento todo esto muy rápidamente. La buena noticia es que en aproximadamente un mes el informe completo de casi 200 páginas va a estar colgado en nuestra página web, con lo cual las respuestas concretas y las explicaciones a todo esto que os digo van a estar allí. Una tercera idea, el gobierno abierto como fin versus el gobierno abierto como medio. Y también había dos opiniones muy extremas a este respecto. Para algunos de los encuestados, el gobierno abierto es el objetivo último, el gobierno tiene que perseguir ser transparente, ser participativo, promocionar la apertura, mientras que para otro conjunto de encuestados el gobierno abierto es solamente un medio para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo gobierno tiene que tener como último fin el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos y hay diferentes alternativas y una de ellas es el gobierno abierto. Ser más transparentes y ser más participativos solamente va a ser legítimo, en definitiva, si al final esos ciudadanos viven mejor, tienen una mejor calidad de vida. Y una cuarta idea, el gobierno abierto como parte del concepto de Smart Cities. Y aquí no me explayo porque Nacho lo comentó esta mañana, ¿no? Como, precisamente porque partimos de esa teoría o de esa conceptualización del gobierno abierto como innovación abierta, es que podemos relacionar claramente las Smart Cities con el gobierno abierto. Otro aspecto importante, gobierno abierto y tecnología, y ahí ya os lo he avanzado, así que lo vuelvo a nombrar solo rápidamente. Para algunas de las personas encuestadas, para algunas de las personas, pensad que estamos hablando de casi 300 ayuntamientos que finalmente han contestado a la encuesta, con lo cual los porcentajes son altos y los grupos de personas son también altos. Pero en definitiva, para una parte de los encuestados, el gobierno abierto puede ser, o un gobierno puede ser abierto sin tecnología. Y de hecho hay varias administraciones, como os contaba, que están poniendo en marcha iniciativas de apertura y de participación por medios tradicionales, si queréis, sin tener o sin realizar un uso intensivo de la tecnología. Para otros esto no es posible. El gobierno abierto es sí o sí tecnología y es, si queréis, una última fase o una fase posterior a lo que se ha venido llamando gobierno electrónico. Por tanto, hay una parte de nuestros encuestados que relacionan gobierno abierto con tecnología. Tampoco os he dicho, por esta necesidad de ir tan rápido, que los que nos han contestado a la encuesta son responsables de gobierno electrónico, responsables de gobierno abierto de los diferentes ayuntamientos, departamentos de la Generalitat, responsables de departamentos TIC y, en su defecto, gerentes de los ayuntamientos. Por tanto, están lidiando diariamente con estos temas, los tienen por la mano. No son personas que hayan dado simplemente su opinión porque les suena, saben de lo que están hablando. Lo que sí que es cierto es que, independientemente de la posición adoptada, gobierno abierto con o sin tecnología, existe cierto consenso en que el gobierno abierto puede darse sin tecnología, pero que la tecnología acelera, si queréis, los procesos de implementación del gobierno abierto. Permite ser, quizá no más transparentes o no más participativos, pero sí mejorar la eficiencia de esos procesos de apertura y de participación. Muy importante, una de las preguntas que nos planteábamos en el estudio, ¿cuáles son las relaciones entre gobierno abierto, rendición de cuentas y legitimidad? E insisto, sobre todo porque la mayoría de iniciativas de gobierno abierto se están basando en que van a aumentar la legitimidad de los gobiernos y van a permitir que los ciudadanos confiemos más en esos gobiernos. Por tanto, ¿realmente eso es así? Lo que nos hemos encontrado es que había cierta intuición de cuáles eran estas relaciones, pero nadie podía confirmar con claridad que estas relaciones se estaban dando. Un poquito revisando la literatura nos hemos dado cuenta que es que empíricamente estas relaciones no se han mostrado. Transparencia y participación no son dos conceptos nuevos. Con o sin tecnología hace tiempo que venimos hablando de ellos. En los últimos 30 años aproximadamente no se han encontrado muchos estudios que estén confirmando cuáles son las relaciones exactas entre estos dos términos y los de legitimidad, confianza y rendición de cuentas. Por tanto, es algo interesante ver que se están utilizando a nivel de discurso político estos vínculos cuando realmente no sabemos si esto se está produciendo o no. Hay diferentes perspectivas por lo que se refiere a la rendición de cuentas. Una de ellas nos dice que la rendición de cuentas está afectada por las iniciativas de gobierno abierto. Para empezar, porque la dinámica de la rendición de cuentas cambia. Antes, Eduardo lo comentaba, cada 4 años, y ahora también cada 4 años, elegimos, ¿no?
pedimos cuentas a nuestros gobernantes en función de si les elegimos o no para que sigan gobernando en nuestros territorios. Ahora la rendición de cuentas es constante, es a cada minuto, es a cada segundo, porque en las redes sociales puedo colgar un mensaje destructor, ¿no?, de una actuación de un político, de una actuación de un regidor. Por tanto, continuamente esa rendición de cuentas se está produciendo, ha cambiado esa dinámica. Otra perspectiva es que apenas hay impacto sobre la rendición de cuentas, porque abrir un gobierno, dar información, mejor dicho, en definitiva, no tiene por qué producir una mayor rendición de cuentas, porque esa información tiene que comprenderse en primer lugar y tiene que ser lo suficientemente útil como para que los ciudadanos puedan tomar decisiones. Aquellos que os habéis dedicado, y me consta que aquí hay algunos, como el propio Jordi, a analizar las redes sociales, un rápido vistazo nos puede enseguida poner de manifiesto que no hay mucha información para la toma de decisiones del ciudadano. Hay muchos datos de transporte, del tiempo que va a hacer, de que si los Mossos han detenido a 3 ladrones, por poner algunos ejemplos. Pero no hay mucha información sobre la actuación concreta de nuestros gobernantes y, por tanto, sobre efectivamente cómo a partir de estos datos los ciudadanos pueden tomar decisiones. Por tanto, hay también ahí un aspecto negativo en esa relación entre información, transparencia y rendición de cuentas. Diferentes perspectivas por lo que se refiere a la relación causa-efecto, también una perspectiva positiva y una perspectiva negativa. Para algunos de nuestros encuestados hay una relación directa y positiva, porque el mero hecho de querer dar información, de abrir datos, en definitiva, ya implica una voluntad importante por parte del Gobierno. Por tanto, tiene que existir, en definitiva, esa relación o ese resultado directo en términos de legitimidad. Esa señal del Gobierno a la hora de hacerse más abierto está impactando en esa legitimidad. Para otros no, al contrario, precisamente porque muchas veces, Isma nos acaba de contar varios ejemplos, esa transparencia, esa información permite que se pongan de manifiesto casos de corrupción, casos de mala gestión, ahora me sale en catalán, malbaratament de fons. Esa legitimidad puede venir disminuida. El hecho de ser más transparentes, de que salga a la palestra la información del Gobierno y de las administraciones públicas, resulta que puede crear una imagen más negativa entre los ciudadanos de la que puede tener el Gobierno. La actuación clave, a pesar de que el estudio sobre todo se basa en redes sociales, la actuación clave a la hora de abrir gobiernos es la apertura de datos. Prácticamente el 90% de los encuestados han afirmado que era su actuación prioritaria y que es en lo que más han invertido a la hora de poner en práctica iniciativas de gobierno abierto. Sin embargo, también nos han manifestado que los resultados que están obteniendo son bastante lejanos a los que querían obtener. Y algunas de las cuestiones que se han mencionado por lo que esto está ocurriendo es la sobrecarga de información. Hay algunos portales que tienen tanta información que al final el ciudadano no sabe qué coger o qué dejar de coger y dónde están las cosas. Las dificultades de interpretación, afortunadamente cada vez más se está trabajando en términos de infografías, de presentar la información con claridad para que el ciudadano, insisto, la pueda entender y a partir de ella pueda tomar decisiones. La información poco relevante, hemos repasado varios portales de datos, hay algunos en los que el 100% de la información es información poco relevante. Y poco relevante me refiero a información sobre a qué hora pasan los trenes, sobre medio ambiente. Medio ambiente puede ser más o menos relevante, pero lo que os comento en términos de rendición de cuentas permite tomar pocas decisiones y, en definitiva, sobre aspectos que hacen que ese link, que ese vínculo entre transparencia y rendición de cuentas de legitimidad no pueda producirse. Por otras investigaciones en las que hemos consultado con los ciudadanos, ya os adelanto que lo que les importa a los ciudadanos es la ejecución del presupuesto y esa información en muchos de los portales de datos analizados simplemente no está presente. Desorganización interna.
algunos ayuntamientos nos decían, no hemos podido poner en marcha o estamos poniendo con mucha dificultad en marcha portales de datos abiertos porque no sabemos dónde tenemos los datos y, por tanto, tenemos que organizarnos internamente y aclararnos internamente antes de poder sacarlos. En este sentido, reivindicamos, y eso lo planteamos como sugerencia al final de nuestro informe, que estará colgado en breve, reivindicamos la necesidad de la gestión de contenidos, la necesidad de las políticas de almacenaje de los datos y la falta de reutilización, es decir, hay muchísimos datos que están abiertos, pero sin embargo uno de sus objetivos, que es la reutilización de los mismos para que realmente, insisto, se puedan dar estos vínculos, es muy baja. Hay falta de reutilización de los datos, tanto en términos políticos, si queréis, para que pueda haber participación, como en términos más económicos, para que los desarrolladores, los infomediarios, puedan también crear valor económico. Con respecto al uso de las redes sociales, otro de los aspectos que hemos trabajado, en términos generales, falta. 2 minutets. Hay una falta de estrategia clara. Normalmente se está en las redes porque hay que estar, porque ahora todo el mundo está en las redes, pero no se sabe bien ni cuáles son los objetivos ni cómo se debe actuar en las redes sociales. El uso prioritario que se da a las redes sociales es como canales de comunicación adicionales o alternativos. Por tanto, predomina la unidireccionalidad. Son mensajes de información que la mayoría de las veces no están esperando una respuesta por parte de la ciudadanía. Son los llamados community managers los que están gestionando estas redes sociales, normalmente con perfiles de departamentos de comunicación de periodistas. Para algunos de nuestros encuestados esto es un problema porque no tienen por qué conocer la cultura de la organización. Ellos abogan porque las redes sociales sean gestionadas por los gestores de servicios públicos. Se confunden mucho las cuentas institucionales con las cuentas personales, por ejemplo, la cuenta del alcalde, y esto ocurre sobre todo en municipios chiquitines, donde está muy clara cuál es la figura del alcalde y, por tanto, es la persona y la institución, cuando los mensajes pueden ser diferentes. Hay una disociación entre la cultura interna y las características de las redes sociales, y esta es una de las dificultades más importantes en términos de redes sociales. Inmediatez, ubicuidad, celeridad, estas son las características de las redes. Jerarquía, relaciones top-down, normas, procedimientos, estas son las características de la administración pública. Y este gap, esta disociación, a corto plazo no se va a solucionar. Por tanto, es uno de los ámbitos en los que se tiene que trabajar. Y los resultados son mejores cuando hay una respuesta emocional. No os lo vais a creer, pero o igual sí, pero aquellos tweets o aquellos mensajes de Facebook en los que el ciudadano dice «Wow, o quin país més bonic que tenim», perquè han posat unas fotos chulísimas, son los que reciben mayor número de interacciones. Dificultades en la medida del gobierno abierto. En general, faltan mecanismos de evaluación, no se está midiendo. Normalmente se miden los outputs, los resultados a corto plazo, en vez de los outcomes, los resultados a largo plazo, porque es más fácil hacerlo. Es más fácil medir cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, que medir el nivel de interacción, de interactividad en las redes, o que medir ese impacto, como os decía, en términos de transparencia o de participación. Ha aumentado el nivel de participación cuando tengo 1 millón de seguidores, como el tuit de la Policía Nacional, o no. Factores críticos de éxito. Liderazgo político y directivo, clarísimo. Liderazgo político más importante que el liderazgo directivo. Es más importante que la institución esté liderada y crea en la utilización de las redes sociales que técnicamente existan buenas herramientas o exista buen liderazgo. Herramientas de gestión sí. Exista buen liderazgo desde los managers, desde los gestores. Importancia de la definición de la estrategia, que ya os la he comentado. La importancia de la gestión y de la organización interna, esas políticas de almacenamiento. La gestión del cambio. Antes Nacho nos comentaba la importancia de los empleados públicos y quizá un poco más negativo en términos de burocracia, del tipo de empleados que tenía la burocracia, decía, es que a veces puede haber ciertas dificultades. Una de las personas, y esto de la etapa cualitativa que entrevistamos, nos decía, no es que no haya voluntad de los funcionarios, es que a los funcionarios siempre les hemos formado para que guarden los datos.
datos. Esa es la consigna que les hemos dado siempre, que tenían que proteger los datos. Y eso es lo que saben hacer, no es que no los quieran dar, es que para eso es para lo que les hemos formado. Por lo tanto, se necesitan estrategias de gestión del cambio que hagan énfasis no en conseguir a empleados motivados, que de esos hay muchos, sino de cambiar la cultura general de la organización. Temas de evaluación, que ya lo he comentado, el acompañamiento legal, los marcos para institucionalizar las iniciativas de gobierno abierto, la adecuación del lenguaje utilizado, independientemente de los canales. Muchas veces, como hemos utilizado las redes sociales como canal de comunicación alternativo, seguimos utilizando el lenguaje de comunicación tradicional para comunicar, y eso tiene que cambiar porque las redes son diferentes. Y también lo comentaba Isma, la ciudadanía corresponsable, no todo depende de nosotros. Si hablamos de colaboración y de participación, nosotros ahora hablo como administración pública sin trabajar en la administración pública, no todo depende de la administración pública. Hay una parte que depende del ciudadano. Las administraciones públicas pueden hacer y hacer, pero el ciudadano tiene que ser corresponsable, y eso significa que tiene unos deberes como ciudadano corresponsable. Y ya que me van a matar, las conclusiones últimas: no existe claridad, consenso sobre lo que es el gobierno abierto, y cada uno, ya lo hemos visto ya con Nacho, lo hemos visto con Isma, seguro que Pedro hace énfasis en otros conceptos. No hay claridad, no hay consenso práctico, vamos a llamarlo así, sobre lo que es el concepto de gobierno abierto. Prácticamente no existen evidencias empíricas sobre todos los beneficios que el gobierno abierto está o no proporcionando, y esto en términos de implicaciones políticas y de gestión es fundamental para empezar a definir en qué áreas concretas nos vamos a centrar para que realmente haya resultados. La presencia de la administración pública en las redes sociales no sigue un proceso estratégico de planificación, y por tanto al final podemos correr el peligro de que se convierta en una moda más. Ahora toca esto, igual que hace unos años tocó interoperabilidad y ahora todo el mundo se ha olvidado de la interoperabilidad, pues ahora toca redes sociales. Entonces hay que marcar una hoja de ruta, dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo, y por tanto hay que seguir haciendo investigación y vinculando, como hemos intentado hacer nosotros, ese mundo de lo real con ese mundo académico, ese mundo de las ideas. Muchas gracias y perdón por la extensión.